Cordial saludo, mi nombre es Carlos Díaz, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Código 87216-692, pertenezco al grupo número 27 del curso de Cálculo Multivariado. En esta oportunidad vamos a dar desarrollo a un ejercicio de linealización y diferenciación, correspondiente a el grupo de ejercicios número 3. El ejercicio dice, encuentre una ecuación del plano tangente a la gráfica de la función f de xy en el punto p sub 0, f de p sub 0. Luego use este plano tangente para determinar la linealización L de xy de f en p sub 0. Finalmente, halle la cota superior para la magnitud del error en la aproximación f de xy igual a aproximado a L de xy en el rectángulo R. Bueno, tenemos entonces la función f de xy, tenemos el punto, tenemos el rectángulo R y vamos a empezar calculando las derivadas parciales de f de xy. Para calcular las derivadas parciales de esta función vamos a aplicar la regla de la suma y la diferencia. Entonces separamos cada uno de los términos y vamos a calcularle la derivada parcial a cada uno de ellos. La derivada parcial del primer término nos quedaría y cuadrado medio, y cuadrado sobre 3, ya que un tercio que multiplica a x y que multiplica a y cuadrado está comportándose en este caso como constante. Entonces la derivada de x es 1 y entonces nos queda y cuadrado tercios. En este término, como no hay la variable x, entonces todo se comporta como constante, por lo tanto la derivada es 0. Acá en este término la derivada de x es 1, por lo tanto nos queda 4y. Y en el último la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, entonces la derivada de f con respecto a x parcial tendríamos que y cuadrado tercios más 4y. Ahora calculamos la derivada parcial de f con respecto a y. Realizamos el procedimiento, aplicamos la regla de suma y diferencia, calculamos en cada uno de los términos la derivada con respecto de y, donde x ahora va a ser la constante, por lo tanto aquí tenemos que un tercio de x va a ser constante, derivada de y cuadrado va a ser 2y, esto al multiplicar nos va a dar 2 xy tercios. En este término la derivada va a ser la derivada de y cuadrado va a ser 2y, que multiplica 5 cuartos, esto multiplicando nos daría 10 cuartos, al simplificar nos quedaría 5 medios de y. En este término acá la derivada de y es 1, 4x se comporta como constante y nos quedaría 4x. Y en el último término, derivada de una constante es 0. Por lo tanto, entonces la derivada de f con respecto de y nos quedaría 2xy tercios más 4x más 5y medios. Ahora evaluamos la función en el punto p sub 0 que es 1, 2. Al evaluar la función en el punto 1, 2 nos da este resultado que sería 64 tercios. Esto nos da de reemplazar cada una de las variables, entonces reemplazamos x por 1 y y reemplazamos por 2 en cada uno de los términos. Al hacer el reemplazo y realizar las operaciones nos quedaría un valor de f de 1, 2 igual a 64 tercios. Evaluamos la derivada con respecto de x que obtuvimos, la derivada parcial, en el punto 1, 2 y al reemplazar también de la misma manera obtenemos el valor de 28 tercios. De la misma manera evaluamos la derivada parcial con respecto de y en el punto y nos da el resultado de 40 tercios. Entonces ahora para determinar la linealización de la función aplicamos la ecuación. Esta sería la ecuación del plano que nos dice el ejercicio, con la cual vamos a encontrar la linealización de la función f. Al reemplazar los valores que obtuvimos anteriormente en la ecuación, obtenemos esta ecuación que sería la ecuación de la linealización de la función. Entonces acá tenemos que f evaluada en el punto nos daba 64 tercios más la derivada
con respecto de x evaluada en el punto, 28 tercios, por x menos el punto, que es 1, más la f de la derivada parcial de f con respecto de y evaluada en el punto, que eran 40 tercios, por y menos el punto, que es 2. Estamos utilizando el punto 1, 2. Al realizar el reemplazo y al realizar las operaciones, aquí realizamos propiedad distributiva en este término de la misma manera de propiedad distributiva, obtenemos esta ecuación. Ahora entonces vamos a encontrar la cota superior. Para ello lo que hacemos es calcular segundas derivadas parciales de la función. Entonces teníamos la primera derivada parcial era con respecto de x, era este valor. Si lo derivamos otra vez nos va a dar 0, porque en este punto estamos derivando con respecto de x. Y era constante, entonces todo este término se comportaría como constante, la derivada de una constante es 0. La primera derivada con respecto de y era esta ecuación. Si la vamos a derivar con respecto de y nuevamente, entonces x se comporta como constante, derivada de y es 1, nos sale 2x tercios. En ese término no hay y, por lo tanto x es constante, derivada de constante es 0, y en este término derivada de y es 1, por lo tanto nos queda únicamente 5 medios. Y la derivada cruzada, entonces la derivada de x, esta es la derivada de x, y la vamos a derivar con respecto de y. Por lo tanto, aquí la derivada de y cuadrado va a ser 2y tercios, más derivada de y que es 1, nos quedaría únicamente el 4. Ahora entonces lo que hacemos es evaluar estos tres resultados, tanto de f de xx, que va a ser menor a 0, f de x de la segunda derivada de y, que va a ser menor al resultado que nos había dado, y la derivada de la derivada cruzada, que va a ser menor a este resultado. Si reemplazamos los valores y tomamos el valor de x y de y como los valores del punto que veníamos trabajando, entonces vamos a tener el valor absoluto de la segunda derivada de x va a ser menor a 0, la segunda derivada de y va a ser menor a 1.6 y la derivada cruzada va a ser menor a 5.3. Por lo tanto, todos estos valores van a ser menores a 5.3. Entonces, de aquí decimos que la cota superior va a ser igual a 5.3. Ahora entonces, una vez obtenido el valor de la cota, calculamos el error mediante esta ecuación. Entonces acá lo que hacemos ya es reemplazar el valor de la cota que obtuvimos, que es 5.3, en esta ecuación, que va a ser x menos x sub 0, que es el punto, y y sub 0, que va a ser el punto, todo esto elevado al cuadrado. Hacemos las operaciones, reemplazamos, y entonces como esta expresión, acá tenemos el problema, nos da este rectángulo que dice que es x menos 1, que va a ser menor a 0.1, y y menos 2 menor o igual a 0.1. Entonces, al tener el resultado, entonces evaluamos esto y decimos que este x menos 1 y este y menos 2 van a ser menor o igual a 0.1. Reemplazamos estos dos valores, este va a ser elevado al cuadrado, nos va a dar un valor de 0.04 multiplicado por la cota y por un medio nos va a dar un valor de 0.1, que ese será el error máximo que se puede cometer al aproximar cualquier valor al intervalo que nos da el problema. Bueno, de esta manera entonces damos por terminado este video explicativo donde se da a conocer el desarrollo del ejercicio número 3 sobre linealización y diferenciación. Muchas gracias.